seguimos con más de tu programa Ventana al Éxito, en esta oportunidad con el doctor Álvaro Morales, que nos está conversando sobre los avances que existen en la actualidad sobre los tratamientos de cáncer de mama. Doctor, hablemos un poco sobre cuáles son esos cánceres que están asociados genéticamente con los cánceres de mama. Bueno, fíjate, es una pregunta interesante. Los cánceres que están asociados al cáncer de mama, desde el punto de vista de la base genética, fundamentalmente el cáncer de ovario en primer lugar, luego también cáncer de próstata, en menor medida cáncer de colon, y sí, fundamentalmente esos tres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros más que no recuerdo, pero puede ser cáncer de útero. ¿Qué pasa? ¿Por qué se relacionan? Porque principalmente la función que se ve afectada es la función de reparar el ADN, ¿sí? Nosotros, cada vez que nuestras células se dividen, ocurren errores, que son errores intrínsecos del sistema. Siempre nada es perfecto, ¿no? Entonces, pero hay un sistema que repara esos errores. Entonces, ese sistema que repara los errores está constituido por un grupo importante de genes. Estos genes son los que fallan y que predisponen a la gente a la aparición de lesiones malignas. Entonces, ¿estas fallas en qué consisten? En mutaciones, ¿ves? Entonces, estas mutaciones hacen que, a pesar de que ocurren los errores y que hay una maquinaria que los repara, la maquinaria no funciona al 100% y se acumulan esas mutaciones. Entonces, esas células pierden el control y, bueno, dan origen a una lesión, a un tumor que finalmente se convierte en un cáncer. O sea, doctor, quiere decir que una paciente, ejemplo, mi caso, mi papá tuvo cáncer de próstata, una paciente donde ya tiene un antecedente de un familiar directo, que es el padre, donde tuvo cáncer de próstata, ¿tiene antecedentes a que pudiera desarrollar un cáncer de mama? Claro, todo depende de la edad a que le dio a ese paciente el cáncer de próstata, ¿no? ¿Ves? Okay. Si le dio a una edad, digamos, temprana, o sea, por debajo de los 60 años, pues se sospecha, ¿no?, de que hay algo genético allí, ¿no?, de base. Ok, no le dio a los 76 años. Bueno, a los 76 años, bueno, es una edad bastante avanzada. Sabemos que la próstata sufre, hay un recrecimiento, hipertrofia. Es algo característico de nosotros los varones cuando envejecemos. Entonces, bueno, eso pudiera o no afectar el funcionamiento de ella y derivar en alguna enfermedad. No es que directamente porque ocurra esa hipertrofia o esa hiperplasia de la próstata, no quiere decir que va a dar cáncer, pero cuando esa función se comienza a afectar y no se trata, puede pasar eso. Sobre todo cuando no se trata y no se va al médico, pues entiende, no es atendida como tal. Exactamente, entiendo. Doctor, y hablemos un poco sobre los avances moleculares en esos pacientes que hacen resistencia a los tratamientos tradicionales de cáncer de mama. Bueno, mira, en el mundo hay mucha inversión en investigación y siempre se trata de entender cómo es que estas células evaden el sistema inmunológico, cómo que son resistentes a fármacos, porque ellas tienen la capacidad de migrar de un tejido a otro. O sea, hay muchas preguntas que nos hacemos, porque son células prácticamente inmortales, ¿no? Entonces, cada vez pues, el conocimiento ha avanzado en el entendimiento de cuáles son estas características que hacen que estas células se dividan de manera descontrolada. Entonces, en ese sentido, se han identificado genes que son los que más frecuentemente se desregulan. Y se han diseñado fármacos que son las terapias de segunda línea, ¿no?, de la segunda línea de tratamiento, que hacen blanco en estos genes que se desregulan, ¿no? Los oncólogos médicos hoy en día hacen uso de esa información, solicitan los exámenes. Una de las doctoras que trabaja con nosotros, ella maneja muy bien ese tema. Y bueno, esas segunda líneas de tratamiento son muy beneficiosas para los pacientes que hacen resistencia y que son pacientes que tienen metástasis, ¿no? Entonces, bueno, es una opción realmente bien interesante, porque existe esa oportunidad de utilizar otras vías para tratar el cáncer. Aparte, ¿cuáles son esas vías? Tenemos los tratamientos moleculares, las quimioterapias, ¿y qué otro tratamiento existe hoy en día para atacar el cáncer? Bueno, fíjate, esa como te digo, es el área más de medicina, de oncología médica, ¿no? Pero bueno, las terapias, está la inmunoterapia, la quimioterapia, la endocrinoterapia, todo va a depender de las características de ese cáncer, de la inmunohistoquímica,
y de la característica en general, pues, y del paciente como tal. El momento en que le detectaron la enfermedad también es muy importante. Es una serie de características que maneja tanto el médico oncólogo como el trabajo que se hace en anatomía patológica para detectar la inmunohistoquímica de ese tumor y todas esas, digamos, esas características de ese tumor como tal son las que el médico oncólogo va a utilizar para hacer su esquema de tratamiento, ¿no? Doctor, explíquenos un poco cuáles son esos avances en la medicina molecular con respecto a los diagnósticos y tratamientos del cáncer de mama. Bueno, con respecto al diagnóstico, hay avances, ¿no? Pero no tanto al diagnóstico, la detección, porque la detección quizás es más desde el punto de vista clínico, imagenológico y por estudios de anatomía patológica. Pero el tratamiento sí que hay avances interesantes, porque como estaba comentándole a Gloria, existe un mayor entendimiento de cuáles son todos aquellos factores que se desregulan y que hacen que estas células tengan una alta capacidad proliferativa y también metastásica, en consecuencia metastásica, y que hagan resistencia a los tratamientos. Entonces, eso ha dado la oportunidad del desarrollo de unas nuevas líneas de tratamiento dirigidos. Está la inmunoterapia, están también otras terapias con moléculas que van a ser blanco en estos genes que se desregulan, ¿no? Pero además hay otras cosas que se están haciendo que tienen que ver con la detección del ADN circulante en sangre periférica de esos tumores, que dan una mejor idea de cuál puede ser el pronóstico del paciente, y si ese paciente, en el sentido que podemos saber si ese paciente va a hacer una recaída temprana o va a hacer una metástasis, da mucha información. Además da mucha información sobre la biología del tumor, ¿sí? Esto se llaman biopsias líquidas. Se estudia ADN en sangre periférica. Nosotros, las personas que padecen cáncer, y sobre todo los que están ya, que tienen metástasis, ¿no? Se les suele solicitar estos estudios y a través de estos estudios se puede saber, uno, si existen dianas terapéuticas para la segunda línea de tratamiento, y dos, si ese paciente tiene riesgo de ser una recidiva, una metástasis a distancia, etcétera, ¿no? También se entiende mucho de la biología de ese tumor, ¿sí? Se puede llegar a hacer, digamos, entender cómo está constituido desde el punto de vista genético ese tumor. Interesantísimo. Doctor, ¿cómo ve usted el futuro de la investigación molecular? ¿Qué se espera de aquí a unos 5 o 10 años? Bueno, es una pregunta bien compleja, ¿no? Por una parte, está, como les digo, el tratamiento. Cada vez se hacen estudios más valiosos, con mayor alcance, y se pueden obtener muchas dianas terapéuticas, que es muy importante cuando el paciente comienza a hacer resistencia a las primeras líneas de tratamiento, tener una batería de dianas terapéuticas de las cuales ese paciente pudiera beneficiarse. Lo otro, en algunos casos, por ejemplo, está la interpretación de esos estudios, ¿no? Porque a veces esos estudios no es blanco y negro, ¿sabes? No es un estudio que te va a decir exactamente si se beneficia o no. Hay una zona gris, pero esa zona gris a menudo ya cada vez es menos gris, porque se hacen estudios funcionales, ¿no? Para saber si ese paciente en verdad va a responder o va a beneficiarse de ese tratamiento. También vale, por ejemplo, para la interpretación de los estudios genéticos, cuando queremos saber si el paciente va a tener predisposición o no al cáncer, porque esos estudios tampoco son blanco y negro. Existen algunas variantes genéticas que son de difícil interpretación, ¿no? Que no hay suficientes datos y no se pueden interpretar. Entonces son variables que tienen un significado incierto. Pero hoy en día se hacen estudios funcionales, ¿no? En laboratorios de investigación a esos pacientes. Son laboratorios que colaboran con hospitales que no están aquí en Venezuela, pero que, bueno, se están haciendo en el mundo entero. Y es muy interesante, eso se llama genómica funcional. Y eso permite saber si realmente ese paciente, esa variante donde no hay información estadística en la población, cuando se hacen estos estudios funcionales, nosotros podemos saber a ciencia cierta si esa es una variante patogénica que puede predisponer al cáncer a este paciente o no. Wow, excelente, doctor. Muchísimas gracias por habernos compartido todos esos avances y toda esa maravillosa información referente a su área de especialización molecular.
Bueno, Vigmi, ¿y qué te parece si antes de despedir al doctor, porque vamos a continuar en el próximo segmento con otra doctora, ¿por qué no nos da su opinión de qué es para usted, una persona tan estudiada, tan preparada y que tanto aporte hace a la medicina, qué es para usted el éxito, doctor? El éxito, buena pregunta. Mira, yo pienso que esa es una pregunta que no es tan sencilla de responder porque nosotros siempre nos planteamos metas en la vida, ¿no? Algunas son alcanzables en el corto plazo, otras en mediano plazo, otras en largo plazo, algunas no están bien planteadas, ¿no? Entonces pienso que el éxito tiene que ver con esa capacidad de nosotros poder lograr nuestros objetivos, ¿no? Y bueno. Así es. Lograr nuestro objetivo a mediano a largo plazo, pero lo importante es lograrlo. Claro. Bueno, gracias. muchísimas gracias, doctora. Bueno, es un gracias a placer tenerlo ustedes. con nosotros en Gracias. Ventana al Éxito. Así es, y bueno, vamos a unos cortes comerciales y quédense en las pantallas porque les traemos otra especialista en el área de Oncología. el cáncer de mama oncológica.